Ya, nos está dejando grabar en este momento, entonces vamos a retomar el video para poder grabar esta clasecita porque esta sí que es importante. Entonces, recordemos que estamos viendo entonces las medidas de dispersión y que básicamente la que vamos a trabajar el día de hoy es la desviación estándar, que como estábamos diciendo es una de las medidas más importantes para poder describir una variable. Acuérdense que nosotros tenemos un montón de datos y lo que queremos es resumir en un solo numerito que nos represente esa información y nosotros poder explicar o poder predecir, poder un montón de cosas. Entonces, estábamos diciendo que estas medidas de dispersión, las medidas de dispersión nos están hablando de un concepto que se llama distancia. La primera que vimos fue el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La segunda que vimos fue el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vimos posteriormente la desviación media. Entonces, vimos dentro de todo este concepto lo que es el concepto de desviación. O sea que ya cuando estamos hablando de dispersión, vamos a mirar o vamos a observar un datito, cuánto se desvía del promedio. O sea que el concepto de desviación es coger un datito y le vamos a restar la distancia, o sea, vamos a ver qué tan lejos está del promedio. Este es el concepto más importante para nosotros saber qué estamos midiendo. Entonces recuerden que cuando nosotros estamos mirando qué tan homogéneo o heterogéneo, sí, se escucha cortado porque ha estado un poquito difícil el internet el día de hoy, pero acuérdense que la grabación va a quedar pues como bien, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir volviendo, la pantalla está pausada, sí, es porque yo no sé, ¿será que tenemos problemas de peaje o algo que no nos permiten? Claro, entonces le voy a ir haciendo espacio para que la grabación sí que queda buena, entonces les recomiendo que la miren, ¿listo? Yo la veo bien, listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar que el concepto de desviación siempre es, recordemos, es yo cómo estoy respecto al grupo. Y eso que me va a dar a mí, eso a mí me va a dar una medida de saber que esa variable que yo estoy describiendo, qué tan homogénea o heterogénea es en ese grupo que yo estoy observando. Entonces, hicimos un ejemplo en la clase pasada con calificación. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, vamos a hacerla, digamos, con el peso en kilos. Entonces vamos a decir que vamos a mirar cómo está el peso en kilos de todos ustedes después de esta pandemia con mamá a bordo en la casa mimándolo a uno. Si bien, por ejemplo, yo ya estoy así un poquito más pesadita. Entonces, digamos, y vamos a hacer solo 5 estudiantes para entender más fácil. Nos vamos a dedicar en esta clase solo a entender la desviación estándar. Entonces, digamos que se tomó el peso en kilos de 5 estudiantes. Acuérdense que esto es más para entender, ¿sí? Entonces, empezamos a mirar que los siguientes son esos datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El peso en kilos. ¿Cuántos nos dio? Entonces, el primer estudiante pesaba 58 kilos, el segundo estudiante pesaba 62 kilos, el tercero pesaba 64, el cuarto pesaba 72 y hay uno muy goloso que pesaba 102, pero digamos que medía 2 metros, ¿sí? Para que no le digamos gordito a él. Listo, entonces, estamos ahí que tenemos los pesos en kilos de 5 estudiantes después de la pandemia. Entonces, ¿qué queremos nosotros saber? Queremos hablar o describir esta variable. Acuérdense que si no fueran 5, sino 5.000, no podríamos hablar tan fácil como acá cuando tenemos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el promedio. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se calcula un promedio? Se suman todos estos pesos y los dividimos entre 5 porque tenemos 5 estudiantes. Entonces, ustedes me dicen, por favor, ¿cuánto es ese valor? Entonces, tenemos que el peso promedio de estos 5 estudiantes es, ¿quién dijo yo? 71.6. 71.6. Ay, qué pena, que casi se me va esto. Entonces, 71.6, ¿qué indica? ¿Qué indica 71.6? El promedio. O sea, y da exactico 71.6, no da 62, nada, ¿cierto? 71.6.
6. Entonces estoy diciendo que en promedio cada estudiante pesa 71.6 kilos, ¿sí? Entonces estoy diciendo que ese es el peso promedio de los estudiantes. Hasta ahí entendemos correctamente. ¿Listo? Sí. Muy bien, da exactico 71.6. Pero resulta que acuérdense que este 71.6 kilos no nos dice nada, o sea, nosotros no sabemos si esto está muy homogéneo, si es heterogéneo, o sea, si a nosotros solamente nos dan ese datico, o sea, nos están diciendo que ese es el peso promedio, yo no puedo decir si el peso en ese grupo de estudiantes es variable, poco variable, si todos están por ahí cerquita o no. Solamente podemos decir, porque acuérdense que esta señorita se deja influenciar por valores extremos. Entonces, solamente podemos decir que hay estudiantes que pesan más de 71.6 y hay estudiantes que pesan menos de 71.6. Es lo máximo que yo puedo decir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular otra medida que me pueda a mí dar más información sobre la variable peso. Esa medida se llama desviación. Entonces, ¿cómo calculo yo una desviación? Entonces, vamos a colocar aquí. ¿Qué es una desviación? Pues simplemente voy a comparar mi resultado con el del grupo. Entonces, ¿cómo lo comparo? Cojo mi peso y lo voy a comparar con el peso promedio. Y eso simplemente es un concepto de desviación. O sea que, ¿cómo es el concepto de desviación? Cojo el peso de cada individuo y le resto la media. ¿Sí? Entonces, ustedes también me van a ayudar con eso, por favor. ¿Cuánto da 58 menos 71.6? Vamos a hacer todos. Y vamos a interpretar. Me da menos 13.6. O sea, el primerito me da menos 13.6. ¿Qué fue lo que hice? Restar 58 menos 71.6. Mientras ustedes me van calculando los demás, yo voy a interpretar este. ¿Qué es menos 13.6? Quiere decir que este individuo está por debajo del promedio del grupo en 13.6 kilos. Quiere decir que es el más delgado, ¿sí o no? Respecto al grupo, puede que todos sean muy gordos, pero en términos de desviación, este es el que tiene menos peso, porque se desvía en 13.6 kilos de todo el grupo, que es ese resumen. ¿Listo? Entonces, seguimos, vamos a mirar, menos 9.6 es el que sigue. Estamos diciendo entonces que este individuo se desvía en 9.6 kilos de este peso que es el que representa el grupo. El otro individuo me da menos 7.6, el otro individuo me da 0.4 y el otro individuo me da 30.4. Entonces, ¿qué significa? Que hay individuos, 3 individuos por debajo del peso promedio, gracias por los cálculos, y que este también se desvía en 30.4 kilos del peso promedio del grupo por encima. Entonces, ¿qué estamos observando nosotros? Estamos observando que las desviaciones tienen un signo negativo que solo me está indicando que ese individuo está por debajo de ¿quién? De este promedio. Es como si nosotros tuviésemos esto acá. Acá yo pongo el promedio, me da 71.6. Y voy a decir, este individuo está por aquí. ¿Cuánto está por aquí? En 13.6. ¿Sí o no? Está en 13.6 kilos por debajo. Mientras que este está por aquí muy lejos en 30.4. O sea, su desviación respecto a este dato es 30.4. Entonces, ¿cuánto pesa ese señor? 71.6 más 30.4. ¿Cuánto pesa este señor? 71.6 menos 13.6. Entendido lo que es el concepto de desviación, que es lo más importante. Entonces, yo calculo cada individuo cómo está respecto al grupo. Pero, esta última parte, o sea, mira lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que yo calculé el promedio del grupo, ¿verdad? Pero esto no le dice a uno nada. El promedio del grupo solito no le dice nada. Si tú observas acá, hay un dato que está muy lejos de la media, pero nosotros solo tenemos 5 datitos. O sea que si tuviéramos 5.000, es muy difícil de observar qué tan lejos están los individuos de ese promedio. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que todos estén
muy cerquita de 71.6 para decir que ese grupo es parejito. Como no tenemos una medida como para uno decir, bueno, voy a tomar todos los 5.000 datos y los filo aquí a ver cómo están todos alrededor de la media, es muy difícil ver eso. Nosotros vamos a calcular un indicador y ese indicador se llama desviación, ¿sí? ¿Cómo calculo yo una desviación? Pues simplemente cojo el peso de cada individuo y le resto el promedio. Cuando yo hago esa operación, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar que este individuo está lejos de este promedio. ¿En cuánto? En 13.6. Pero como el signo es negativo, eso significa que está por debajo. ¿Listo? Este está lejos del promedio del grupo en 30.4 kilos. Pero como esa desviación es positiva, quiere decir que está por encima. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero calcular el peso, si yo no tuviera esto, sino solamente esas desviaciones, y yo le pregunto, ¿cuánto pesa el individuo 1? Pues 71.6 menos 13.6. ¿Y cuánto me va a dar? 58 kilos. Sí, o sea que simplemente estoy diciendo que cada individuo está por encima o por debajo del promedio y en qué cantidad. Hasta ahí estamos. Ya sí quedó menos watt. Sí. Muy bien, entonces ahora qué voy a decir, que yo me voy a quedar con una variable que ya no se llama peso, sino que se llama desviación. Entonces yo ya quiero saber en promedio, gracias, yo quiero que ustedes entiendan este concepto que es más importante de la estadística, quiero saber en promedio cuánto se desvía ese grupo de este promedio, ¿sí o no? O sea, ¿qué tan alejados están? ¿Por arriba o por debajo? Entonces, ¿qué problema tengo? El problema que tengo son estos signos negativos, porque cuando yo voy a calcular un promedio, que es la suma de las desviaciones dividido 5, así se calcula un promedio, ¿qué me pasa? Que cuando yo sumo todo esto, esta suma me va a dar 0. Entonces no puedo calcular la desviación media. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que calcular la desviación, pero solucionando las cositas voy a colocar un valor absoluto. O sea que voy a ayudarme de las matemáticas para poder calcular la desviación media. ¿Y por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer, no se puede la desviación media, porque cuando tú sumas todo esto te va a dar 0. Suma divides. Menos 13.6, menos 9.6, menos 7.6, te va a dar menos 30.8. Y 30.8 positivo menos 30.8 negativo te da 0. 0 dividido 5 te sigue dando 0. Entonces no puedes calcular la desviación media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar estos signos negativos. Porque en estadística, ese negativo sí, siempre deben estar en positivo, porque esto es una propiedad. Siempre que tú calcules estas desviaciones y las sumas todas te dan 0. ¿Y por qué los tenemos que poner en positivo? Porque miren que estamos diciendo que la dispersión es distancia y no hay distancias negativas. El negativo en estadística solamente indica la posición. Si a mí me da negativo, estoy por debajo de la media. Y si me da positivo, estoy por encima de la media. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que nosotros nunca va a dar otro valor diferente a 0 y si hay signos negativos, o sea, siempre va a dar 0. Si aquí está otra cosa que no sea 0, lo hiciste mal. Tenés mal calculada la media o hiciste alguna resta mala, ¿verdad? Porque me están preguntando que si esto siempre tiene que dar 0, que si siempre hay signos negativos. Siempre, siempre. Cuando tú tengas, porque este es el valor central. Entonces, si yo digo que este es el valor central, miren acá. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer la estatura, ¿cierto? Digamos que la estatura promedio de este grupo es 1.80, ¿sí? Esa es la estatura promedio de este grupo. Ustedes son alticos. Pero resulta que si me miran a mí, entonces dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la estatura de la profe? Yo digo, la estatura de la profe es menos 0.30. ¿Cuánto mide la profe? Entonces empezamos. La profe es enana. ¿Por qué? Porque está por debajo del promedio, ¿sí o no? ¿Y en cuánto está por debajo del promedio? Está por debajo del promedio en 30 centímetros. O sea que ¿cuánto mide? 1.8 menos 0.30 mide 1,50. ¿Sí ven?
Entonces, este signo solamente me está indicando a mí que hay un individuo por debajo de la media. Puede que haya otro que mida 2.10, o sea, que esté desviado en 30 centímetros por encima. O sea, que ¿cuánto mide? 2.1. Listo. O sea que yo ya no voy a hablar en términos, yo lo que quiero saber es qué tan homogéneo es el peso de esta gente acá. Entonces yo no lo puedo decir con un simple promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar en promedio de las desviaciones. Entonces, la matemática me ayuda con la función valor absoluto. Simplemente le pongo positivo a aquello que estaba negativo. 13.6, 9.6, 7.6. Y lo que estaba positivo lo dejo tal cual, 0.4 y 30.4. Entonces ahora ya tengo distancias. Miren, estoy diciendo que cada individuo se aleja de la media, ¿sí? Sí, es así de simple, pero en teoría, porque estamos utilizando la función valor absoluto, ¿sí? Hay dos formas, acuérdense, de solucionar este negativo y nos estamos apoyando en las matemáticas, sino que aquí no vamos a hacer demostraciones matemáticas. Esta es la primerita. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente suman ustedes todo esto y lo dividen entre 5. ¿Cuánto da esa suma? Por favor, si alguien ya la hizo, es así muy simplecito, ¿sí? Entonces, sumamos y dividimos entre 5. ¿Cuánto nos da esta sumita, por favor, si alguien ya la hizo? Esa sumita nos da 61.6, ¿sí? Pero este 61.6 son las desviaciones. Si yo quiero calcular las desviaciones promedio, ¿qué hago? Cojo 61.6 y lo divido entre 5, o sea, la suma de las desviaciones dividido n. ¿Cuánto nos da? Nos da 12.32. ¿Esto qué es? Entonces la voy a colocar aquí y enseguida borramos. Desviación media es igual a 12.32 kilos, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto ese 12.32? Miren, recuerden que lo único que estamos haciendo es el promedio de las desviaciones. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo se interpreta un promedio? ¿Qué estoy diciendo? En promedio, que fue lo que hicimos, ¿qué pasa? Cada peso o el peso de cada individuo se desvía ¿en cuánto? Se desvía en 12.32 kilos de la media. Miren, como es en promedio, eso quiere decir, esperen que voy a mirar aquí, ¿cuándo se hace la desviación media y la desviación estándar? ¿O se hacen las dos? No, siempre se calcula la desviación estándar. Porque acuérdense que esta función tiene un problema en el cero y normalmente uno utiliza estas cositas para hacer otras predicciones y otras cosas, entonces no podemos utilizar la desviación media. ¿Para qué explicamos la desviación media? Para entender esta interpretación, nada más, solamente para eso. Miren, en promedio cada peso se desvía de 12.32 kilos de la media. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos una cantidad de individuos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está la media. De esa media se desvían por encima o por debajo en 12.32. O sea que yo tengo aquí la media y voy a mirar que aquí puede ser 12.32 positivo o puede ser 12.32 negativo. O sea, pueden haber individuos que se desvíen de la media 12.32 o 12.32. Pero recuerden que adicionalmente esto es un promedio. O sea que pueden haber individuos que se desvíen más de 12.32 o menos de 12.32. ¿Sí? Como es este caso, miren, 7.6.4. Se pueden desviar más o menos de 12.32. ¿De quién? De este promedio en kilos del grupo. Entonces, esta es una medida interesante, porque yo miro la media y yo miro la desviación estándar y puedo saber si esos datos están muy alejados de la media o muy cerquita de la media. Entonces, ahorita vamos a mirar cómo vemos eso, pero observemos lo siguiente. Dime, ¿se chispoteó o era una pregunta? Un chispoteo. Entonces, vamos a mirar
que lo que me preguntaban ahora en privado era que si siempre utilizábamos la desviación media o la desviación estándar o las dos, o qué hacíamos. Entonces, lo que les digo, ¿por qué explico esto? Porque con eso entendemos el concepto de desviación y el concepto de promedio. Pero realmente la función valor absoluto en términos matemáticos tiene un problema en él, cero. O sea, si aquí hubiese cero, eso tiene un chicharrón por allá que nosotros no podemos arreglar. Entonces, la matemática nos ofrece otra solución. ¿Para qué? Para botar este signo negativo que es el que nos está estorbando. ¿Y cuál es esa solución? Vamos a coger esa desviación. ¿Qué es esto, cierto? Cuando yo vea este pedacito es una desviación y la voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo elevar uno al cuadrado? Coge este número y lo multiplica por sí mismo y pone signo positivo. Entonces, ustedes también me van a ayudar, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger 13.6 y lo multiplico por 13.6 y me va a quedar positivo. Nos da 184.96. ¿Esto qué es? No nos interesa, es una desviación cuadrada. Mire, la desviación al cuadrado. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos que solucionar este signo negativo. Entonces, si nos ayudan con las otras, da 92.16, o sea, 9.6 al cuadrado da 92.16. No vamos a interpretar 50 y qué? 57.76. No vamos a interpretar esto, solamente estamos solucionando un problemita. Esto es 0.16 y 30.4 al cuadrado nos da 924.16. Acuérdense, esto solo lo estamos haciendo para solucionar un problemita y es quitarnos este signo negativo para calcular las desviaciones medias. Ya no vamos a utilizar este método porque es inestable, solo lo utilizamos ¿para qué? Para entender el concepto de desviación, ¿verdad? Entonces ahora sumamos todo eso y vamos a calcular las desviaciones promedio al cuadrado. Este no lo hacemos, este solo lo hacemos una vez en la vida en esta clase y no más, porque eso lo va a seguir haciendo el software. Sí, el software te va a dar la desviación estándar y tú la vas a interpretar, nada más. Sino que acuérdense que para poder interpretar bien algo, yo tengo que saber de dónde sale. Entonces, el jueves, perdón, que nosotros calculemos en Excel las cosas, él bota todo, media, mediana, desviación estándar, varianza, no sé qué, no sé qué. Entonces yo no los tengo que calcular, pero yo ya sé qué fue lo que hizo él internamente y voy a poder interpretar mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, ese proceso solamente lo vemos aquí una vecesita y ya lo podemos interpretar mejor. Entonces, ¿cuánto da esta suma? Esa suma da 1259.2. 1259.2. ¿Sí da eso? Voy a mirar aquí que también me están haciendo una pregunta. Es la suma. Entonces, esta suma es la suma de ¿qué? De las desviaciones cuadradas respecto a la media. Entonces, yo voy a calcular un promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger estas, que se llama esta, ¿sí o no? La suma de las desviaciones, miren, lo es la sumatoria de las desviaciones cuadradas y lo voy a dividir entre n menos 1. Eso tiene una justificación matemática que no la vamos a ver acá, ¿cierto? O sea, bueno, ahorita recuerden que los que quieran van a mirar la grabación en el tutorial y si necesitan una explicación, me escriben y con mucho gusto yo les doy la clasecita pues a cada uno de ustedes. Si se quieren juntar algunitos y yo les explico mañana un poquito más. Igual va a quedar el video, ¿listo? Entonces, esto que estamos calculando aquí se llama varianza. O sea, esta es la varianza. La varianza, entonces, es simplemente, yo la voy a calcular en nuestro ejemplo. ¿Cuánto da? 1259.2 lo voy a dividir entre 4. ¿Cuánto nos da ese resultado? Ese resultado nos da 1259 dividido. Sí, para llegar a la varianza tenemos que hacer la media,
porque tenemos que restar cada datico respecto a la media, ¿sí? Da 314.8. Entonces, 314.8, ¿pero qué nos quedó? Nos quedó 314.8 kilos al cuadrado. Eso no tiene interpretación. Yo solamente estaba arreglando un chicharrón y llegué a otro más difícil. Entonces, esta se llama varianza. Pero realmente yo necesito saber es el promedio de las desviaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente le saco raíz cuadrada a esto, o sea, digo S igual a la raíz cuadrada de ese armatoste grande, xy menos la media al cuadrado sobre n menos 1, ¿y cuánto me da la raíz de 314.8? ¿Cuánto me da? Esa raíz da 17.74, o sea, esto es 17.74 y como sacamos raíz, ya estamos diciendo kilos. Eso que acabamos de encontrar se llama desviación estándar. Entonces, miren ustedes, la desviación estándar tiene la misma interpretación que la desviación media, ¿cierto? Es una cosa larguísima que gracias a Dios no lo tenemos que hacer. Eso lo hace el software. Pero acuérdense, teníamos que hacerlo para poder interpretar y saber qué es esto. Esto es exactamente la misma desviación media. Pero ¿qué pasa? Que yo la encontré con otro método. Entonces, ¿cómo interpreto ese 17.74? ¿Cómo interpretamos la desviación media? Voy a borrar acá, ¿sí? ¿Cómo interpretamos nosotros la desviación media? Pues, ¿qué es esto? Un promedio, ¿sí o no? Entonces, estoy diciendo que en promedio, cada peso se desvía ¿en cuánto? Se desvía en 17.74 kilos. ¿De quién? De la media del grupo, que es ¿cuánto? 71.6. Todavía no hemos dicho, ni lo vamos a decir, porque esta clase, por ser tan pesadita, la vamos a dar solo hasta aquí, y el próximo lo vamos a dar. Dime. ¿Se desvía en cuánto? En 17.74, que fue lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, voy a volver a interpretar y vamos a hacer el resumen como siempre en estos 5 minutitos. 17.74 kilos es la desviación estándar. ¿Listo? ¿Cómo se reza? Se reza en promedio, cada peso se desvía en 17.74 kilos de la media del grupo. ¿Eso qué significa? Que si un individuo pesa 71.6 kilos, voy a tener individuos por encima y por debajo de esa media, ¿sí o no? ¿Desviados en cuánto? En 17.74 en promedio, por encima y por debajo. O sea que voy a tener individuos que pesan 71.6 más 17.74 por encima, y voy a tener individuos que pesan 71.6 menos 17.74 por debajo. O sea que se desvían más o menos 17.74 de aquí, ¿sí? O sea que ponemos acá. Acá yo tengo 71.6. ¿Qué voy a tener? Que por encima se van a desviar en 17.74 y por debajo en menos 17.74. O sea, hay individuos con más de 71.6, más o menos en 17, y con menos de hacia abajo 17.76. O sea, que se desvía uno del promedio. Miremos una cosita para que ya borremos todo este montón de datos que tenemos acá y vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo, para que ustedes más o menos, me voy a inventar unos daticos para que nosotros podamos hablar de dos grupos. Entonces, digamos que yo tengo un grupo donde estamos midiendo exactamente lo mismo, el peso en kilos. O sea, que la media del grupo 1 es 57.3 kilos. Y estoy diciendo que la media del grupo 2 es 64.2 kilos. ¿Qué podemos decir nosotros de ese grupo?
Nada, porque el promedio nosotros no sabemos si se dejó influenciar por un valor extremo, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes aquí que este tiene una desviación estándar de 0.4 kilos y que este tiene una desviación estándar de 18 kilos, entonces, ¿ustedes qué me pueden decir? Si uno se pone a rezar, entonces rezamos lo siguiente. En promedio, cada individuo del grupo 1 pesa 57.3 kilos. Y en promedio, cada individuo del grupo 1 se desvía en 0.4 kilos de este valor, ¿sí o no? O sea que puede estar 57.3 más 0.4 o 57.3 menos 0.4, ¿verdad? Hasta ahí vamos. ¿Estos individuos son todos cercanos a 57.3, sí o no? ¿Están muy lejos o están muy cerquita? ¿Qué es este punto 4? Es un valor pequeñito, ¿verdad? Pero miren estos. Estoy diciendo que estos pesan en promedio 64.2 kilos, pero están desviados de este valor en promedio en 18 kilos, o sea que pueden pesar 64 más 18 o 64 menos 18. ¿Quiénes están más cerquita de la media? ¿Los primeros o los segundos? Los primeros. ¿Por qué? Porque los primeros tienen una desviación más pequeña. Sí, exactamente. Porque estos tienen en promedio, las desviaciones están más cerquiticas de acá. Mientras que estos están supremamente lejos. Entonces, ¿qué me va a indicar aquí? O que hay un gordo muy gordo o un flaco muy flaco respecto al grupo. O sea que muy probablemente este grupo tiene valores extremos. ¿Listo? Entonces, ya les voy a montar esta grabación voy a montarle la grabación al YouTube para que ustedes la miren. Y recuerden que si de pronto necesitan un poquito más de asesoría, pues después de ver todas las clasecitas que tengo montadas en el canal, me preguntan. ¿Listo? Entonces, enseguida les mando el ID de la asesoría y nos vemos entonces el próximo jueves. Vayan haciendo los tallercitos y practicando, sobre todo la interpretación. ¿Listo? Entonces, gracias, Alex, lo que necesiten, con mucho gusto, para que entendamos un poquito más. Y lo vamos a hacer el jueves ya. Con Excel nos va a quedar súper fácil entenderlo. ¿Listo? Un abrazo, pues, muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, me veo yo, pues ustedes no se dejan ver. Báñense para que prendan la cámara. ¿Listo? Chao. Que estén muy bien. Con todo gusto, muchachos. Chao. Levanta la mano, vuelve y baja la manito. Chao.